amigos. Retomamos nuestro Inspiration Day, nuestra jornada de día de inspiración. Me encanta veros las caras porque normalmente cuando el día es muy intenso y duro, en el sentido de empezar muy pronto por las mañanas, en ese tipo de actos, de convenciones, pues la gente al final, pues las caras son como un poco de otra vez esta petarda aparece. Pero no, me está gustando veros eso, caras de alegría, caras de mucha energía. Yo no sé si vuestra experiencia está siendo satisfactoria. ¿Está siendo buena? ¿De verdad? ¿No lo hacéis como, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Sí? O sea, que estáis notando que es productivo el día. ¿Sí? Bueno, es que eso es importante. Pues vamos a seguir siendo productivas, chicas y chicos, porque vamos ahora con una mesa redonda, con un monotema, pero que si fuese un libro yo creo que lo compraríais casi todas las que estáis aquí. Porque el tema va a ser cómo llegar a ser empresaria y no morir en el intento. Hombre, si estuviese aquí Emilio Duró, efectivamente os diría, ¿os vais a morir? Pero como este no es el caso, vamos a recibir a nuestros ponentes de esta mesa redonda. Así que llamo al escenario a Nuria Vilanova, fundadora y CEO de Infopress, Catalina Hoffman, CEO de Grupo Vitalia, Elena Gómez del Pozuelo, presidenta de Adigital y emprendedora de 6 empresas de Internet, María Benjumea, presidenta de Infoempleo, Amparo Solís, que fue empresaria y ahora es socia responsable del área de transacciones y reestructuración del sistema financiero KPMG España, y, como no, a nuestro moderador, Antonio Fontanini, fundador de Informalia Consulting y profesor de escuelas de negocio, profesor de ESADE. Bueno, ya veo que estáis todas y el caballero, así que os dejo. Ayer una alumna mía me dio un correo donde decía, promoción de Nestlé. Nestlé obsequia a toda mujer con el peso del cerebro de su pareja en chocolate. En los próximos días recibirás el lacasito. Pueden ser muy pérfidas las mujeres a veces. En el marketing, cuando hablamos de mujeres y del mercado representado por la mujer, hablamos de She Economy, de Evolution, de Pink Power. El 80% de las decisiones de compra las toma una mujer. Y si hablamos de decoración, salud, turismo, banca, tocamos pico del 90%. Bueno, algunos hombres como yo pensamos que nosotros elegimos el modelo del coche. Pero ayer conté 205 países y solo 11 jefas de Estado, de los cuales 3 son reinas, 3 viven en Latinoamérica, lideran países de Latinoamérica, y 3 viven en el norte de Europa. Se me salió del alma tuitear y cómo no estamos en la crisis con este panorama. De las 250 empresas, de las 500 empresas de Fortune 500, solo 4 están lideradas por mujeres. Es evidente que el mundo actual, con gobiernos, grandes instituciones lideradas por hombres, no funciona. Y tenemos, a mi juicio, 2 acciones que tomar inmediatamente. Una, invitar, hacer, promover a que más mujeres tomen las riendas de gobierno, de instituciones, de las macroinstituciones. Y lo segundo, formar a una nueva generación de niños y niñas que sean emprendedores, que tomen la rienda de su vida, que no quieran ser solo funcionarios o solo empleados de una multinacional, y que de verdad cambien el mundo y que lo dejen mejor de lo que estamos haciendo nosotros. Soy Antonio Fontanini, soy el Chief Optimistic Officer de este encuentro y el moderador de esta magnífica mesa redonda. Siento daros las espaldas, chicas. En un momento la voy a presentar. Dedico tiempo a la docencia y, de hecho, antes Javier Cremades habló de un programa que tenemos en la Escuela de Organización Industrial, pensado sobre todo para empresarias e impresarias. Es un programa de alta dirección y un programa que llamamos Advanced Management Program, que es muy innovador y que está pensado sobre todo para empresarias y empresarias. Os invito a enteraros de las grandes facilidades que se dan hoy en día gracias a Womenalia y a este evento para quien quiera estar interesado en eso. Os doy algunos datos para ponernos un poco en escenario. En España, de acuerdo con un estudio del Consejo de la Cámara de Comercio, hay 1 millón de mujeres que trabajan por cuenta propia. De estas, un 60% son autónomas, solo un 25% tiene empleados a su cargo
El 80% se ocupa del sector servicios. Un estudio más reciente de este año nos dice que el 80% de las mujeres que emprenden tienen menos de 45 años. La mitad lo hace para dar una salida a su título universitario y un poco más de un tercio lo hacen y compatibilizan su trabajo en una pyme con emprender en una nueva empresa. Cuando le preguntan qué es que más te preocupa, ellos responden la conciliación, el acceso a un crédito y la estrategia de marketing. Eso es lo que preocupa a las empresarias y empresarias de este país. Quería daros algunos datos. He estado buceando para prepararme para sobrevivir vivo a esta mesa extraordinaria. Pues Forbes acaba de publicar un artículo muy interesante, lo firma Natalie McNeil, donde habla de que entrepreneurship is the new women's movement. Las mujeres están creando más empresas que los hombres a un ritmo mayor en los últimos años. Uno de los problemas principales que encontramos es que lo que podemos definir personal branding. Cuando preguntas a un hombre si se siente capacitado para montar y liderar una empresa, ellos en el 62% dicen que sí. Cuando preguntas a una mujer, solo el 47% dice que sí podría hacerlo. Lo llamamos personal branding. En los últimos 20 años, en Estados Unidos, las mujeres han representado el 16% de los trabajos generados por empresas montadas por ellas. Pero en 2018 hablaremos del 50%. Por lo tanto, nuestro futuro está en manos de nuestras chicas. Y luego quería daros algunas pinceladas sobre algunos portales con los que colaboramos, que conozco. Este es un portal creado por Goldman Sachs, se llama 10,000 Women, y es un portal para ayudar, para formar a empresarias en países en vía de desarrollo. Están haciendo un trabajo extraordinario en la India, en África, en Bangladesh. Este portal se llama YFE, Young Female Entrepreneurs, y igual que este, como los dos siguientes que os voy a presentar, son portales básicamente para que las mujeres se ayuden entre sí, se intercambien best practices para que puedan tener formación y tener acceso a recursos. Esta es una de ellas y os daremos una copia de esta presentación y tenéis los links para verlo. La siguiente es Women 2.0. Esta también es un portal, una empresa de media que hace más o menos lo que hemos dicho antes, con una diferencia, que ellos organizan eventos, y sé que Womenalia está en ello. Crean, por ejemplo, cada viernes lo que llaman Founder Friday, donde empresarias se ven entre ellas, intercambian ideas, hacen sociedades, empleo, financiación. Uno que se llama Pitch, donde es una competición, donde se gana un dinero para montar la empresa y algo de formación. Y Founder Labs, que es son 5 semanas de formación para jóvenes empresarias. Lo último que quiero compartir con vosotros es Ladies Who Launch, que también es una plataforma muy interesante, tienen base en los países y en las ciudades muy interesantes, y comparten. Y desde aquí os animo a compartir. Si no existen momentos o eventos para que compartáis experiencias, dificultades y alegrías y sueños, móntenlos, háganlo ustedes, por favor. Finalmente, antes de dejar espacio a mis invitadas, claro, desde que me invitaron a moderar esta mesa, no he dejado de preguntar a todas las mujeres que conozco cómo se hace para ser empresaria y no morir en el intento. Y me quedo con esto de que me contestó Lourdes, que es una altísima ejecutiva en Disney, en Orlando. Me dijo, yo, Antonio, he montado un Board of Directors. Es decir, hago lo mismo para mí que mi empresa hace para sí misma, y el Board of Directors lo preside mi marido. Y en el board está presente gente de mi empresa, mi familia, mi entorno, hasta la gente del colegio donde van mis niños pequeños, porque si no me ayudan, difícilmente poder tener y conciliar y tener una vida laboral exitosa y una familia en condiciones. Bien, esto era la introducción. Y ahora vamos a introducir a nuestras amigas. La dinámica del evento será muy sencilla. Haré una ronda de preguntas a nuestras invitadas, una segunda ronda, y luego os preguntaré a vosotros y a las que nos siguen por Twitter y por streaming.
Y más vale tener como 10 manos levantadas. Si no tengo como 80 slides sobre lo que opino yo, sobre cómo ser empresaria y no morir en el intento, y si ha sido difícil echar de aquí a Emilio, echarme a mí va a ser imposible, ni con la Guardia Civil. Así que más os vale que os preparéis unas buenas preguntas para nuestras invitadas, que empiezo ya y le pido que se presenten. Empezando por Nuria, que cada una se presenten como quieren que aquí tengamos como la veamos, y empezaremos con una ronda de preguntas. Nuria tiene la palabra. Gracias. Bueno, soy Nuria Vilanova. Hace 23 años y medio, la mitad de mi vida, fundé Infopress después de trabajar desde los 18 como periodista. Hice 2 montoncitos. Uno fue para irme de viaje en camión a Kenia, Tanzania, y el otro para montar Infopress. En estos años me lo he pasado muy bien. Soñé que en ese momento que a lo mejor podíamos liderar la comunicación en España, ser la empresa más grande, y lo hemos conseguido. Y ahora me lo estoy pasando todavía mejor porque he vuelto al principio. Hace 23 años y medio fui a ver el concierto de Bruce Springsteen y al día siguiente me fui a Kenia, Tanzania. Este domingo he ido a ver al concierto de Bruce Springsteen y he gritado como una loca. Y ahora estoy haciendo las dos cosas. Estoy con el proyecto Infopress y estoy viajando, las dos cosas a la vez. Estoy viajando a Latinoamérica, ya tenemos presencia allí en 3 países y me lo estoy pasando muy bien. Hago otras cosas y de ellas una importante, sin duda, es estar con María y con Elena y con muchas más de las personas que estáis aquí, Juanjo, como accionistas en el proyecto de Womenalia. Gracias. Catalina. Bueno, lo primero, un aplauso. Bueno, yo me llamo Catalina Hoffman y describirme a mí yo creo que es describir a una emprendedora, soñadora y sobre todo apasionada. Yo hace 10 años decidí que quería demostrar que el mundo de las personas mayores podía ser algo distinto, cosa que todo el mundo me miraba como si fuera una auténtica marciana diciendo que cómo iba a cambiar el modelo de envejecimiento en este país, ¿no? Y lo que quise es demostrar que envejecer es un arte, que todos envejecemos día a día un poquito, que todos tenemos derecho a tener calidad de vida, como decía antes Emilio, es una realidad que ha cambiado muchísimo llamarse persona mayor hoy en día. Yo estudié medicina y terapia ocupacional, me especialicé en estimulación cognitiva y siempre he trabajado con personas mayores, pero con personas, al fin y al cabo, con nombres y apellidos. Creé un método de tratamiento, el método Hoffman. Sé que muchos de vosotros creéis que era un científico que tiene 80 años, porque esto es lo que normalmente siempre me pasa, o que es mi abuelo el que ha hecho la metodología Hoffman y que yo he seguido su saga, pero no soy yo. Cumplo 34 la semana que viene, de hecho el martes. Y lo que quise fue que el método Hoffman fuera una manera diferente de trabajar con mayores y me convertí en emprendedora. Ante los ojos alucinantes de mi madre diciéndome, llevas toda tu vida estudiando tantísimos años y ahora te me transformas en emprendedora, ¿quieres montar una cadena de centros de día? ¿Quieres implantar tu método? Bueno, pues ve adelante si eso es lo que quieres, y eso es lo que hice. Y con 26 años y mi Ibiza rotulado por las calles de Madrid, iba yo encantada con mi logo verde Vitalia haciendo toc toc, tengo un método, el método Hoffman, y la gente decía que realmente estaba loca. Y hoy en día he demostrado que la metodología Hoffman conlleva mejora cognitiva en Alzheimer, mejora física en Parkinson, fue registrado como obra científica en la propiedad intelectual y a día de hoy tengo 35 centros en España, tengo el gran sueño de que dentro de unos meses nos vamos a Latinoamérica y lo más bonito que me ha pasado en mi vida es que mis sueños se han cumplido en realidad y el último sueño que he hecho es crear una fundación para las personas mayores que no tienen recursos, así que soñar es posible. Elena, que juega en casa. Pues yo me voy a levantar como la maestra Ana María Llopis, porque mi pasión es emprender también. Y todo comienza con una idea. Cuando tuve mi segundo hijo, Luisete, que ahora tiene 18 años,
Estaba en la clínica, en el hospital, y recibí 20 ramos de flores. Entonces teníamos una tienda de bebés con mi socia Sara, que está aquí, en primera fila. Y bueno, pues pensamos, ¿y esto qué manera de tirar el dinero? Entonces en España no había alternativa a lo que es el regalo de las flores de nacimiento. Entonces, bueno, pues dijimos, oye, ¿y si vamos metiendo algún producto de estos de la tienda que no se vende ni para atrás en canastillas y hacemos pues la alternativa a las flores? Y así montamos la cigüeña del bebé. Al principio, los 3 primeros años, como sabéis, todas las emprendedoras, va de horror. Mi socia siempre decía, es de dolor de estómago. Pero bueno, al cuarto pues ya fuimos rentables y así poco a poco pues hemos ido montando 6 empresas. Sí, me confieso, soy Elena Gómez y soy emprendedora en serie de Internet, pero es que no puedo parar y el último gran proyecto precioso es Womenalia. Entonces, esa es mi pasión. Tengo además la suerte de ser la presidenta de la Asociación de la Economía Digital, donde tengo colegas de los que aprendo cada día. Es maravilloso tener gente, los principales protagonistas españoles de Internet y no de Internet, o sea, porque es una junta un poco rara donde ahí mezclamos a CEOs de la industria tradicional y CEOs de Internet y aprendo un montón. Pues nada, muchas gracias. María, por favor. Yo me voy a volver a quedar sentada, pero para ya continuar con la posición de nuestras 2 primeras compañeras. Lo primero, que es apasionante estar aquí. No solamente es apasionante emprender, sino estar aquí en este Circo Price. Con lo cual, muchísimas gracias a todos por invitarme. Yo también soy una apasionada absolutamente de emprender, pero lo más maravilloso es que soy una apasionada de emprender. Voy a quitarme el pendiente por si acaso es esto, pero veo que no. Soy una apasionada de emprender, pero sin embargo hice oposiciones a técnico de administración civil. Me suspendieron en el primer ejercicio. Nunca he dado suficientemente las gracias porque no me aprobaran la oposición, porque realmente me lo he pasado extraordinariamente emprendiendo. Tengo 58 años y estoy convencida que voy a morirme emprendiendo proyectos. En el 81 comencé... Bueno, ya en el 79 comencé con un taller de arte, en el 81 empecé con Círculo de Progreso Universitario, que es el origen de Infoempleo. ¿Te crees que hay que tener una gran idea? ¿Te crees que hay que tener financiación? ¿Te crees cuando vas a montar algo y te das cuenta de que las cosas van surgiendo? Si efectivamente estás metido en algo, es cuando vas creando. Y así es como fuimos creando Círculo de Progreso, que en el año 2000 se convirtió en Infoempleo, en el portal que todos conocéis, en una empresa que desarrolla sistemas y aplicaciones de informática para intermediar el empleo, para facilitar a las empresas de que realmente puedan conseguir a las personas para trabajar en ellos. Y la razón por la que yo empecé a trabajar así era para conciliar. Tenía niños pequeños, quería trabajar y, por tanto, quería buscarme algo que me permitiera compaginar las 2 cosas. Y hay un momento en el que ya te envuelve el proyecto, en donde consideras que ya puedes empezar a dedicarle más tiempo porque tus hijos son mayores y entonces ya no existen los horarios. No es que te los marquen, es que ya no existen los horarios. Pero realmente ver cómo se desarrollan las cosas que pones en marcha y cómo, además, las personas con las que te vas relacionando son las que te están generando esas ideas que tú llevas para adelante, entre ellos los clientes, los amigos, etcétera, etcétera, es un mundo verdaderamente extraordinario. Y decir que, además, mi pasión lo ha sido de siempre, pero cada vez más son las personas, porque en la experiencia que yo he ido viendo te das cuenta de que de verdad, si tú quieres, puedes y puedes hacer las cosas. Con lo cual, ya llevamos bastantes años en trabajar mucho con las personas y ahí hemos trabajado en el programa de Lidera de la Comunidad de Madrid para convencer a las mujeres de que si hay pocas es porque que lo contesten las mujeres, el por qué. Pero lo que sí os puedo decir es que en estos 6 años que hemos estado con el programa Lidera han pasado más de 4.500 mujeres. Estoy segura que aquí estáis bastantes.
y lo que me encantaría es que las vierais, porque realmente tienen una energía, unas ganas de hacer y una convicción de que de verdad, si nosotros queremos hacer, podemos hacerlo, extraordinaria. Y ya termino con la última pasión, que es el emprendimiento. No solamente para llevarlo yo para adelante, sino de alguna forma para conseguir, que es lo que estamos haciendo también aquí, de que cada vez haya más personas de que tomen la opción de emprender. Y con ese objetivo es con lo que hemos montado Spain Startup and Investor Summit, que hace muy poquitos días hemos tenido la primera edición y que realmente ha sido un privilegio. Un privilegio porque teníamos dos objetivos. Uno, apostar por el emprendimiento, y el otro, devolver la credibilidad a la marca España. Ya no tengo más, no quiero ocupar más tiempo, pero sí deciros que la experiencia ha sido espectacular. Muchas gracias. Amparo, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Amparo Solís. Soy un poco rara avis porque, aunque siempre quise emprender, la verdad es que pasé muchos años trabajando por cuenta ajena. Entré a trabajar, terminada la carrera, pues en una firma, entonces se llamaba Arthur Andersen, hoy Deloitte, que era una firma de profesionales, y no había mujeres socios. La verdad es que entré para formarme, yo no pensaba quedarme para nada. De hecho, bueno, pensaba que era una buena escuela, 2 años y ya está. Una vez allí fui pues creciendo profesionalmente y empezando a emprender dentro de la empresa, pero a emprender porque era una empresa entonces muy volcada en auditoría y iba diversificándose a otras áreas de negocio, y pedí desarrollar algunas de esas nuevas áreas. Bueno, no sé por qué, pero me hicieron caso, me dejaron y así empecé a emprender de una manera muy protegida. Por tanto, bueno, nada que ver con mis compañeras, que han sido mucho más arrojadas, han tenido de verdad el arrojo de emprender desde fuera. Y llegó un momento en el que me vi empujada, creo que era Emilio, no, era Santiago el que decía que a veces alguien te tiene que dar un empujón para tirarte a la piscina. Yo tuve ese momento con, no sé si os acordáis, Enron, que fue pues una gran crisis para Andersen. De hecho desapareció. En ese momento yo llevaba Europa para un área de servicios y Europa físicamente desapareció porque cada país se fusionó con una entidad distinta para sobrevivir. Y al volver a España, la verdad es que lo que me ofrecía no me acaba de volver loca y dije, bueno, este es mi momento. Yo siempre he querido ser empresario, siempre he querido empezar una actividad y probarme. Y ha sido la mejor experiencia de mi vida, una experiencia dura, magnífica, porque conseguí mi sueño, hacer una empresa en un momento difícil. Fueron los años 2002, que también había una crisis, no de esta magnitud, pero había una crisis, y salió muy bien. La verdad es que tuve proyectos magníficos, un montón de profesionales que se adhirieron al proyecto y lo sacamos adelante. Nada que ver con vosotras, creo que he sido empresaria un poco por suerte o a la fuerza, y después me volví a incorporar a otra de las Big Four, a KPMG en este caso, porque, bueno, ya os contaré por qué más adelante, si no quiero enrollarme ahora, si surge. Muchas gracias. Gracias a todas. Empezamos con Nuria. Nuria, ¿cuándo es un buen momento para montar una empresa? ¿Cuándo es un buen momento? Pues yo creo que dos cosas. Una, cuando sientes que te apetece hacerlo y que no tienes miedo, y además cuando te apetece hacerlo con personas, ¿no? Porque si no, eres freelance o algo a nivel individual, ¿no? Y eso, una vez hecho por primera vez, es bueno que te lo recuerdes, porque a mí me tocó recordármelo a mí misma. Cuando empezó la crisis, de repente tuve miedo y pensé, qué horror, ¿seré capaz de enfrentarme a esto? Y me hice una pregunta que es, ¿yo seré capaz de salvar
a mi equipo. Claro, cuando te pones así, pues te despiertas por la noche, ¿no? Y después un día en el que me estaba despertando digo, bueno, pues es que yo no tengo que salvar a mi equipo, lo que tengo que hacer es decirles que todos juntos podemos salvarlos, ¿no? Todos juntos nosotros y los clientes. Y ahora estábamos preparando un evento interno de una empresa y les propuse hacer lo que nosotros hicimos en ese momento. Nos reunimos, aunque era un coste, pues reunirnos de las 9 oficinas que teníamos entonces todos, o todas, pues somos un 70% mujeres, nos reunimos porque nos pareció que si había que invertir en algo en ese momento era en el equipo. Y cuando la gente llegó se encontró en su habitación un pijama. Y la instrucción de ponerse el pijama, no para irse a dormir, sino para ir a cenar y después de copas por el pueblo en el que estábamos. ¿Y por qué? Pues porque les invitábamos a soñar, que es una palabra que ha ido saliendo aquí a lo largo del día y también en esta ronda de presentaciones, ¿no? Les estábamos proponiendo lo mismo a una empresa liderada por señores. ¿Y sabes lo que de verdad les apetecía? Lo que deseaban los directivos, vestirse de Superman. Entonces, bueno, yo creo que para montar empresas hoy en día es mejor ser de las que te gustan el pijama, ponerte el pijama y hacer cosas, porque hoy hace falta estar tan dispuesto a cambiar, adaptarte, que nadie puede tirar ni de 5, ni de 10, ni de 100, ni de 1000 personas. Tienes que involucrarles a todos. Y no me temo que por mucho que a algunos señores les guste vestirse de Superman, no es posible llevar con éxito una empresa. Muchas gracias. Le preguntaron la misma pregunta a Jerry Kaplan, que es un inversor, un famoso VC de Silicon Valley, y él dijo, el mejor momento para montar una empresa es cuando todo el mundo te dice que es imposible. Así que si tenéis un sueño imposible, es un buen momento para ponerlo a la práctica. Y voy a pasar la palabra a Catalina. Catalina estaba saliendo y he dicho, Catalina, sal por favor con tu sonrisa. Catalina tiene la mejor sonrisa, una de las sonrisas más bellas del mundo. Y sonreís mucho, chicas. La sonrisa es una herramienta estratégica extraordinaria. La sonrisa Duchenne, hay 3 tipos de sonrisa. La sonrisa de verdad, la que tienen los niños. Hasta la sonrisa de cuando vas a un banco a pedir un préstamo. Te sonríe, como decir... No, la sonrisa de verdad, pues sonrían mucho. Además es una cirugía estética gratuita. Catalina, a veces cuando arrancamos un proyecto nos preguntamos, ¿seré capaz de hacerlo solo? ¿Necesitaré un equipo? ¿Necesitaré socios? ¿Es bueno tener socios? ¿Y cómo elegimos a estos socios? Yo creo que es una buena pregunta porque es muy difícil. En mi caso, claro, yo no tenía ni idea de lo que era ni siquiera una empresa. O sea, yo sabía mucho de lo mío, de la parte sanitaria, pero a mí me hablabas de un business plan, de un payback, de un retorno de inversión, de un break-even, y yo decía, madre de mi vida, ¿no? ¿Cómo hago? Yo tenía muy claro lo que quería hacer, pero tenía que buscar las posibilidades, tenía que buscar la financiación, como tú muy bien has dicho antes, y tenía que buscar la manera de poder hacerlo. En un principio pensaba que sola y luego te das cuenta de que no, ¿no? Es muy duro, a ver, un emprendedor al arranque, lo hemos visto, no lo tiene nada fácil. ¿Por qué? Porque yo iba toda con mi sonrisa a los bancos, como muy bien dice Antonio, y me decían, sí, bonita, cielito, como tú tengo millones de proyectos que me vas a contar, ¿no? Y encima, para las personas mayores, ¿por qué no montas guarderías? Que los niños son mucho más monos, ¿no? Y tú ibas empeñada en tu proyecto, empeñada claro, en tu business plan ideal que habías hecho con ayuda, en este caso de mi madre, que yo siempre digo que ha sido la mejor asesora de cabecera que puedo tener en mi vida, porque iba diciendo, mamá, ¿cómo arranco esto de cero? ¿Dónde busco financiación y cómo lo hago? Me di cuenta que necesitas tener apoyo de bancos, apoyo económico, y necesitaba tener socios, y decidí acudir a Family and Friends, es decir, gente que me conocía y que podía creer en mí, ya que absolutamente nadie creía. De ahí empecé con un proyecto en el que la apuesta principal fue mía, porque encontré, tras visitar muchísimos bancos, a muchísima gente, uno que creyó en mí y dijo, oye, pues a lo mejor esto que me estás contando es algo diferente, y arranqué con una estructura muy pequeñita en la que daba el do de pecho era yo. Un emprendedor tiene que mojarse, y eso es una cosa muy importante. Eso es muy importante porque lo que siempre me ha pasado y con muchos emprendedores es, si es que yo quiero arrancar, yo quiero hacer, pero yo no quiero involucrarme económicamente. En este caso hay que involucrarse, porque si tú crees en ello, apuestas la vida, que es lo que hice yo. Hipotequé mi casa, pedí créditos,
pedí ayuda económica a gente que conocía y de ahí arranqué, pero tú estás solo. Yo siempre digo que la soledad del emprendedor es algo que aterra y muchas veces es una traba para tú dar el siguiente paso y no tiene que aterrar. Porque tenemos que tener la sensación de, oye, lo tengo que intentar, yo creo en esto, yo creo que va a salir. Y si no sale no es un fracaso. Yo creo que el pánico que tenemos a fracasar y que en este país fracasar es ponerte en la lista negra, una de las cosas que más me impresionó es cuando fui a Estados Unidos, porque tengo la gran suerte de que Harvard se fijó en mí y quiso hacer un caso para que todas las empresas allí lo estudiaran. Y yo llegué, bueno, vas a presentar tu caso a Harvard, imaginaros la sensación, y yo, digo, pues voy a un grupo de empresarios a presentar mi caso, 3.000 personas. Esperándome ahí como si fuera el sueño americano, y yo mirando como platos, y lo primero que me dijeron era, ¿cuántas veces te has equivocado? Y yo dije, muchas. ¿Te has caído y te has levantado? Y dije, sí. Dice, pues es que eso es lo que más valoramos en este país. Y digo, pues esto es algo que yo en España no suelo decir, porque cuando digo que me equivoco, me dicen que qué horror, te has equivocado. Y si te has equivocado mucho, los bancos ya ni siquiera me quieren mirar. Entonces, esto es una cosa que yo creo que todos los emprendedores tenemos que ver. ¿Estamos solos al principio? Sí. ¿Nos sentimos solos durante mucho tiempo? También. Pero encuentras gente que cree en ti. Encuentras apoyo económico, encuentras la fuerza y encuentras la energía que los emprendedores tenemos una pasión dentro que no se puede igualar. Tenemos que coger esa pasión y luchar. Fácil no es, pero es posible. Así que yo creo que es la mejor respuesta que te puedo dar. Muchas gracias. Lo que había avisado, tiene una sonrisa que es adictiva. Elena, ¿qué perfil, qué habilidades tiene que tener alguien que va a emprender? Pues una de ellas la ha dicho ya Carolina, que es la pasión. Sin pasión no podemos emprender. Y entonces, en cierta manera, el emprendedor que tiene pasión lo comunica. Es decir, ha de ser un buen comunicador. No significa ser un gurú tipo Emilio Duro que se come el escenario, no. Significa que con esa pasión enamoras, transmites a tu equipo, a los posibles inversores, a tus socios, estás todo el día comunicando a tus clientes, que es lo más importante, enamorar también a tus clientes. Y eso yo creo que es la característica más importante, saber transmitir esa pasión y enamorar. Yo diría que otra característica muy importante es ser muy persistente, muy perseverante. Yo creo que las dos son iguales. O sea, a mí me dicen, dime un truco para saber emprender. No hay más truco. Persiste, 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 porque es así. Y luego yo creo que te han de dar marcha a los noes. Es decir, si eres una persona que cuando te dicen un no o te cierran una puerta te hundes, pues más vale que no te metas a emprendedor. Yo creo que los noes, si te dan marcha, ya tienes la piel como, venga, pues a mañana a comerme el mundo y a por los sís. Y cuando tienes un sís, te compensa todos los noes que has tenido, ¿no? Y yo creo que con esas tres y capacidad de trabajo, la cuarta, hay que ser muy trabajador porque, a ver, las cosas no salen solas, como dice Carolina. Pues al principio, bueno, pues hay un poco equipo y luego vas teniendo un gran equipo, aunque sean pocas personas, pero te has de saber rodear bien de la gente y has de trabajar mucho, pero has de dar tú el primero, el callo. Y con eso, pues yo creo que se sale adelante. Muchas gracias. Entramos en un terreno ahora espinoso, el terreno de la financiación. Me recuerdo una anécdota cuando los que fundaron Cisco eran una pareja, trabajaban en el campus de Stanford, buscaban financiación, se fueron a ver a 71 inversores que dijeron que no, si estaban locos con esta idea. Ellos querían montar una empresa, que luego fue Cisco, porque no podían enviarse mensajes de amor y viviendo en el mismo campus. No podían enviarse mensajes, te quiero, cariño, nos vemos esta noche, ¿qué estás haciendo, qué estás pensando? Hasta que el número 72, se llama Don Valentine, le puso el dinero sobre la mesa. Por lo tanto, totalmente de acuerdo contigo, Elena, pasión, capacidad de trabajo y testarudez. Ser persistente, ser persistente. Y con María vamos a hablar de eso. María, tengo una idea, tengo un equipo, tengo una pasión, pero me falta el dinero. ¿Dónde encuentro inversores? Inversores haylos y además hay muchos más de los que nos creemos. Y además, uniendo con esa perseverancia que lo habéis dicho los dos y que es que yo la repetiré hasta la saciedad,
os digo, insisto, de verdad que hay muchos. Quiero referirme otra vez a Spain Startup, pero no por nada, sino porque es que va absolutamente a colación con lo que estamos hablando. Como os comentaba, tengo un convencimiento de que si las personas nos damos cuenta de la gran oportunidad que tenemos con el emprendimiento, vamos a emprender. Y fue la razón por la que hicimos esto. Yo de inversiones no tenía ni la más remota idea. Vamos, ya me costaba un trabajo tremendo diferenciar el private equity del venture capital. Imaginaros lo que yo sé de inversiones. Ahora, sin embargo, ha sido impresionante la respuesta que hemos tenido con todo este tema. Hemos tenido más de 2.000 personas, de ellas como unas 1.300 emprendedores que han venido. Pero ojo al dato que me preguntas por los inversores, prácticamente 200. Y además estaban verdaderamente interesados porque uno de los proyectos que ha salido seleccionado es Womenalia, y a mí lo que me encantaba es ver cómo los diferentes proyectos seleccionados iban haciendo lo que tú has comentado antes, su pitch de presentación. Muy cortito en el tiempo y además desarrollando las habilidades que son fundamentales que comentaba Elena. Todas las habilidades que comentaba para cualquier cosa en la vida, pero desde luego para ser emprendedor son importantísimas, y entre ellas la comunicación, el saber transmitir esa energía, el saber transmitir lo que realmente quieres vender para que te inviertan. Con lo cual, yo, si quieres que dejemos esto aquí, es verdad que estamos en una situación económica muy complicada. Es verdad que si lo que vamos es a obtener créditos de bancos, etcétera, etcétera, puede ser difícil. Al 70, desde luego que lo consiguen, segurísimo. Pero hay muchísimos inversores, muchos, que están identificando esos proyectos porque tienen dinero y quieren invertir. No es la única razón para llevar adelante un proyecto. De verdad, creo que hay otros temas más importantes, pero desde luego el financiero para poder desarrollarlo, a lo mejor no es en el primer momento el más esencial del mundo, pero para hacer crecer un proyecto esa financiación es determinante y de verdad que existe. Lo que hay, lógicamente, es que tener información sobre cómo llegar a ellos y, desde luego, no cejar en el intento. Es que tú lo has contado muy bien y vosotros lo habéis, y Katy exactamente igual. Habéis explicado perfectamente de que la perseverancia, el creerte ese proyecto y, además, en muy poquito tiempo ser capaces de atraer el interés de ese inversor, porque a verlos os garantizo que haylos. Y, bueno, ya os canalizaremos también información sobre cómo identificarlos. Muchas gracias. Por alusión, yo soy un inversor profesional, soy un business angel. Bueno, lo de Ángel, lo justo. Y cuando me preguntan por qué inviertes en un proyecto, por qué resides en España, yo tengo clarísimo, porque España tiene el happiness over investment más alto del mundo. El happiness over investment, que es una mezcla entre el ROI, el retorno de la inversión que buscas, la calidad de vida para ti, para tu familia, para tus empleados, y la capacidad de cambio. España está en un momento estratégico de estar en la Comunidad Europea, está cerca del Magreb, está cerca de Latinoamérica, tiene muchísimo talento, y ahora se trata de canalizarlo, de dejarnos de pensar en lo que pueden hacer los demás por nosotros y liderar nuestras tribus. Es un magnífico momento. No tenemos ya naves para quemar, por lo tanto, ahora es un buen momento para equivocarnos, para tomar el camino que nos dice nuestro corazón. Amparo, ahora ya tengo la empresa montada, ¿cómo puedo hacer conocer mi negocio? ¿Cómo lo voy a conocer? Pues hay muchos aspectos. Es una pregunta muy amplia. Y, lo primero que hay que saber es qué quiero comunicar, cuál es mi negocio y cómo quiero resaltar esos aspectos que lo hacen diferente y que además van en la línea de lo que demanda el cliente. O sea, cuáles son los atributos de mi negocio y por qué para ti, cliente, es importante que compres mi servicio, mi producto, qué es lo que me hace diferente. El mensaje
por tanto, definir es lo básico de lo que hay que comunicar. Y eso no siempre está claro, no todas las empresas saben diferenciar el mensaje del de la competencia. Y en este mundo en el que estamos pues todos bombardeados con infinidad de información, hay que diferenciarse y hay que saber resaltar qué es lo que nos hace diferente a la competencia, qué es lo que hace que tú, consumidor, cliente, debas de detenerte en mí, de prestarme atención. Además, y esto también es obvio, pues hay que identificar bien al cliente. No es lo mismo los canales que utilizar pues para un cliente masa que para un cliente más foco. Pero por encima de todo ello hay una cosa que a veces se olvida, y es que como mejor se comunica y se expande un negocio es a través de la ejecución, de la excelencia en la ejecución, de ser mejor que la competencia en el famoso boca a boca, que es lo más eficaz para llegar al público. Eso, a mí me acuerdo cuando yo quería emprender, pero estaba pues buscando ideas, alguien me dijo, es que no se trata de tener la mejor idea, se trata de creer que lo puedes hacer mejor. O sea, no hay que buscar algo que nadie antes ha dado con ello, no hay que ser tan novedoso, porque no hay tantas magníficas ideas. En el fondo, casi todo está inventado. De lo que se trata es de hacer las cosas mejor, exceder las expectativas del cliente y dar, por tanto, al delivery, a la ejecución, pues una enorme importancia. Se vende muchas veces a través de la entrega del producto, del que el producto de verdad exceda sus expectativas. Y una cosa más que, perdonad si me extiendo, pero hay una cosa muy importante y es que hay que hacerlo con mucha honestidad. Uno no puede vender lo que no es capaz de producir o no debe de sobrevender sus capacidades. Yo me acuerdo cuando entré en KPMG, el primer día, yo venía de ser empresaria, el primer día iba yo allí diciendo, bueno, vamos a ver esto cómo me va, ¿no? Esto si va a ser capaz de encajar. Y me acuerdo que en la mesa no había nada, ni siquiera ordenador. Creo que no se habían enterado que llegaba ese día, pero sí había un papel con los valores de la empresa. Me llamó muchísimo la atención porque algo que resaltaba toda aquella lista de valores o de recomendaciones era nunca, jamás prometas algo que no puedes cumplir, advierte al cliente de los riesgos. No digas eres líder cuando es una palabra hueca, alguien tiene que haber dicho que lo eres, no nos sobrevendamos. Y me parece que la honestidad a la hora de transmitir, de vender tu negocio, de buscar la clientela, es absolutamente fundamental. No es algo muy extendido y los clientes la verdad es que valoran cuando le haces una muy buena descripción de lo que puede ser y de lo que no es, nunca va a ser, o de los riesgos que tiene pues ese servicio o ese producto que está contratando. Muchas gracias, Amparo, muchas gracias. ¿Estáis preparando preguntas? Tenéis aquí a 5 mujeres extraordinarias, empresarias y empresarias. No vamos a dejar escapar vivas, ¿eh? Tienen que contarnos su secreto, ¿eh? Bueno, empezamos otra vez la ronda con Nuria. Nuria, ¿qué es lo más importante y crítico a la hora de empezar? ¿Cuáles son las cosas que hay que considerar y que es imprescindible para poder empezar un negocio? Yo creo que es bueno ser un poco rebelde, ¿no? Pero de alguna manera esta idea ya ha salido, ¿no? De cuando alguien te dice que no, pues tú decir que sí, ¿no? Yo siento que seguimos empezando, ¿no? Y, por ejemplo, pues cuando empezó esta crisis y después de esas noches de insomnio, lo que decidimos fue hacer todo lo contrario, abrir 1, 2, 3, 4, 5 oficinas nuevas fuera de España, pasar de 120 personas en plantilla en España a 150, 50 fuera de nuestro país. Entonces tienes que ser rebelde y no dejarte arrastrar por las opiniones dominantes. Yo creo que en España ahora hay mucho miedo, porque yo estudié un año de biología antes de pasarme a periodismo y económicas, ¿no? Y me ha servido mucho. Mi conclusión es que todos somos muy animales, con lo cual, cuanto más conozcas los temas de las células y de los animales, más te sirve para entender, ¿no? Entonces, el miedo o el estrés continuado. El estrés es fantástico, porque es muy difícil crear nada interesante si no estás estresado.
pero como mantengas el nivel de estrés, pasas a producir una hormona que bloquea las conexiones neuronales. Y cuando no tienes conexiones neuronales, ya no eres capaz de innovar, solo de repetir lo mismo. Y si os fijáis, nunca había habido tanto consenso en este país. Coges un periódico de izquierdas y un periódico de derechas y todos dicen lo mismo, que estamos fatal, ¿no? Bueno, pues yo creo que una de las características que necesitas es ser rebelde y no creerte lo que dice todo el mundo, por mucho que lo escuches una y otra vez. Tienes que tener ambición. Ambición de hacer cosas que te gusten, ambición de hacer cosas nuevas, ambición de hacer las cosas mejor. Y tienes que ser un poco obsesivo, ¿no? Hoy estaba dando una charla esta mañana sobre Internet y tenía uno que era un poco reivindicador. Entonces, el community manager de la empresa, si trabaja desde su casa por la noche, ¿debería recibir un pago adicional o no? ¿Por qué no son horas de oficina? Y yo le decía, mira, hoy las empresas ya no van por horas, ya van por pasión y por otro tipo de relación. Le contaba la anécdota de mi directora de Barcelona que me hacía partir de la risa y me dijo, mira, el otro día estuve con mis compañeros del COU celebrando los 30 años. Y en vez de estar pendiente de si tenían más barriga o estaban más calvos, lo que hacía yo era preguntarles, ¿y dónde estás ahora? Dice, Nuria, no lo pude evitar, tenía ganas de vender, ¿no? A mí eso me pareció maravilloso, ¿no? Que alguien quiera vender, que tenga la obsesión de vender, pues en la fiesta de los antiguos compañeros del COU, ¿no? Entonces, creo que las obsesiones son absolutamente necesarias para vender. También te queda tiempo para ver cuál no está tan calvito ni tiene tanta barriga. Se puede hacer las dos cosas a la vez. Muchas gracias. Catarina, ¿cuál es el reto más complejo al que te has enfrentado como empresaria? Pues yo creo que me he enfrentado a muchísimos a lo largo de, fíjate, todo el mundo, yo siempre digo de estos años, hombre, 10 años dan para mucho, ¿no? El mayor reto es que todo el mundo a mi alrededor me decía que no, que era imposible lo que yo quería hacer, que no había manera, que yo para qué me quería ocupar del envejecimiento, sobre todo el concepto, tener en cuenta que yo era una chica joven, sigo siendo joven, pero a los 26 años lo era aún más, estaba hablando de un sector social que daba muy mal rollo, nadie quería oír hablar de eso, qué triste, qué pena. Oye, ojalá eso nunca me pase a mí. Yo decía, nunca vas a cumplir 80 ni 90, pero bueno, no sé. Luego, además, estaba en un sector que realmente es verdad que había mucho aparcadero, mucha guardería, muchos pajaritos por aquí, bingo todo el día, gente sentada mirando al techo. Entonces, como todo era tan negativo y encima yo era joven, todo el mundo veía que eso era una cosa muy extraña, ¿no? Entonces, el primer reto no solo es que tengo un método de tratamiento diferente, sino que quiero montar un centro de día con un concepto totalmente distinto. Yo hablaba de centro de día y todo el mundo decía, ¡ay, pobres! ¡Qué penita!, ¿no? Y yo, madre mía. Pues imaginaros cómo tenía que comunicar, ¿no? Si ya la comunicación ahí era muy negativa. Y ya no solo eso, sino tener un equipo que creyera. El primer día que yo pisé una residencia recién terminada la carrera, me llamaron para que yo montara un equipo sociosanitario dentro de la residencia. Para mí era un sueño. Decía, bueno, esto va a ser el trabajo de mi vida. Y una de las cosas que más me frustró no era ver a las 200 personas estupendas pintando un pato todo el día mirando y diciendo, mira, esta gente se cree que soy imbécil, porque me tienes aquí ingeniero de teleco trabajando 40 años y ahora me están diciendo que aprenda a sumar y a restar, que eso era muy frustrante. Pero fíjate que más frustrante fue el equipo de profesionales que trabajaba dentro, que estaban completamente acomodados, que me decían que bueno, que les pagaban para poner vídeos y que total, que eran mayores, ¿no? Entonces, cuando yo vi eso, esa fue una frustración tan grande que la quise cambiar. Y ese fue un reto muy importante, el no solo emprender, no solo crear el proyecto, sino tener un equipo que creyera en que las cosas se podían hacer de manera diferente. Cuando conseguí eso, el reto fue, vale, ahora hay que trasladárselo a la gente de a pie, a las personas, comunicarlo en todos los ámbitos, en el ámbito sanitario, en el ámbito social, en las familias. Siguiente reto. Y el tercer reto fue, cuando ya después de 3 años de haberlo pasado mal, de haberte caído y levantado, ya ves tu centro lleno, lista de espera, bueno, ¿y ahora qué? Porque yo sabía que no quería quedarme dirigiendo el centro, porque yo lo que quería era ayudar a todas las personas mayores que pudiese. Y el siguiente reto muy gordo es decir, ¿qué paso doy? Pues ahí me pasó una cosa
la verdad es que parece de película, pero es una realidad. Se me presentó un inversor y me dijo, te doy 5 millones de euros y abrimos todos los centros que tú quieras en este año. Ahora bien, yo te digo cómo, yo te digo cuándo y yo te digo dónde. Y tú sigues con tu método, sí, pero yo marco las directrices. Imaginaros, ¿no? De la nada, tener un centro y la posibilidad de poder abrir 50 centros en un año. Pero ¿qué pasa? Que iba a perder mi esencia, porque él me marcaba las directrices y le dije que no. Todo el mundo a mi alrededor, si ya estaba loca por el método Hoffman, ya me había convertido en una marciana. Pero tú eres imbécil, estás diciendo que no a 5 millones de euros, tienes la vida resuelta. Y yo, sé que no me entendéis, pero es que esto no es mi proyecto, esto no es mi bebé, esto no es Vitalia. Si yo me convierto en una fábrica de tener gente mayor pintando un pato, es justamente lo que yo lucho en contra. Y entonces decidí el siguiente reto, que es, voy a montar una red de franquicias de centros de día. Toma, franquicia, centro de día, persona mayor. Imaginaros el reto. Todo el mundo me decía, qué horror, eso suena fatal. Ahí sí que vas a organizar aparcaderos. Y dije, no, pero es que mi reto es convertir una red completamente de franquicias diferente, donde los franquiciados van a ser mis socios, donde ellos van a querer invertir un dinero, sí, van a querer obtener una rentabilidad, también, lógico, es lícito. Ahora, la que se va a ocupar de gestionarlos voy a ser yo. Y mis franquiciados, mis socios y mis centros se van a convertir en como si fueran centros propios. Fue un reto, pero lo conseguí. Entonces, a lo largo de la vida de un proyecto de un emprendedor, siempre va a tener millones de retos, millones de problemas y millones de trabas. Pero la cuestión es intentar cambiar lo que realmente tú quieres. Yo siempre digo que la pasión es la unión del corazón con la cabeza. Uno tiene que saber cuál es su pasión, tiene que conectarse consigo mismo. Conocerse a uno mismo es muy difícil, ¿eh? Muchos de nosotros no nos conocemos a nosotros mismos y muchos de nosotros no sabemos cómo conocernos o cómo aprender a soñar. Yo siempre digo que yo desde que soy muy pequeña tengo unos libros verdes y eran mis libros de sueños. Hoy en día en mi empresa tengo mis sesiones de soñar, donde todos los meses juntamos a mi equipo y todos soñamos en alto. Y esos sueños los registramos, los guardamos, los anotamos y vamos viendo con el paso de los años cómo esos sueños se van convirtiendo en realidad. Gracias. Muchas gracias, Catalina. Pijamas. Elena, en España cuando tienes una idea intentas protegerla. Le pones 4 patentes porque si te la copian. En San Francisco, cuando tienes una idea, te vas a San Francisco New Tech y la cuentas a todo el mundo, buscando socios, empleados, inversores. Dentro del éxito de una empresa, ¿cuánto vale la idea? No sabría aplicar el porcentaje. A ver, la idea es relativamente importante. Lo más importante es la ejecución. Una gran idea, un mal equipo te la machaca y viceversa. Una mala idea, un buen equipo te la saca adelante. Pero, ¿cómo saber si tienes una buena idea o no? Esa es la cuestión, ¿no? La mayoría de emprendedores que conozco, y es nuestro caso, el de la cigüeña del BP, como os he contado antes, pues sale de un problema en el que tú te encuentras y que tú le quieres dar una solución. Pues lo primero para saber si tengo una buena idea o no es si tienes un problema y si le puedes dar la solución. Esta es la segunda pata. La tercera pata sería, cuanta más gente tiene ese problema y tú le puedes dar la solución, mejor. Tercera pata. Y cuarta, que a veces se olvida, es que la gente esté dispuesta a pagar por ello, porque puede haber una gran idea que soluciona la vida de mucha gente, pero que la gente lo espera gratis. No, eso no sirve para montar un negocio. En nuestro caso, pues no había canastillas de bebé, montamos la alternativa a las flores, todas las empresas de España y muchos consumidores tenían el problema y la gente estaba dispuesta a pagarlo. Y yo añadiría ahora que estamos en la era digital, la quinta pata, para saber si tienes una buena idea. Yo diría que si encima la empresa la montas en Internet y es internacional y escalable, ya es la gran idea. Entonces montas un Facebook, un Womenalia, pero yo creo que es importante, pero lo más importante es el equipo, los socios y cómo se lleva adelante. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. María.
¿Cómo puedo crecer una empresa de manera lo más rápida posible, pero al mismo tiempo ordenada y de acuerdo con el calendario que tú te has propuesto? ¿Cómo se crece una empresa? Yo el otro día escuchaba a un personaje que me entusiasmó, que es Ali Partovi. Él es, le conoces seguro, Sí, y le conoces claro. bien, y es que da gusto oírle. Y bueno, él empezó siendo emprendedor, él es de Silicon Valley, que además me encantaba porque decía que Silicon Valley no era un lugar, es mucho más que un lugar, era una filosofía. Y entonces él, como digo, empieza como emprendedor con éxito, pero con mucha humildad, contándose además sus proyectos, y hoy día es inversor y está metido en muchos diferentes proyectos que él es parte, pero también de otros, ¿no? Y es que dijo una serie de cosas que a mí me parecieron maravillosas. Entonces, la primera, que no puedo coincidir más con ninguna de ellas, la primera es el foco, tener muy claro dónde vas, qué consiste tu negocio, ¿no? Es básico, es fundamental. Él hablaba de la importancia de no diversificar, es decir, que te centres en una cosa y que en esa cosa realmente pongas todo ese foco que hablábamos a continuación, que tengas clarísimo también cuál es tu vía de ingreso, es decir, qué es lo que te va a generar realmente ese negocio. Y la otra esencial eran las personas, es decir, es que las personas son esenciales siempre. Pero desde luego cuando montas un negocio, aquí hemos hablado muchísimo, todas nosotras hemos hablado de la importancia de las personas, pero él decía otra cosa que a mí me pareció esencial, que es saber no solamente identificar, sino atraerte al equipo de personas que necesitas. Y dijo dos cosas extraordinarias. Una es que como son tan fundamentales y te das cuenta que no vale, no te asustes, mucho mejor que inmediatamente la cambies. Y la otra es, oye, si tu empresa no va bien y va a caer, es mucho mejor que caiga pronto y que te vuelvas a meter en otro proyecto. Entonces, realmente a mí me pareció que era una síntesis extraordinaria. Ahora yo, como experiencia, y desde mi punto de vista de empresaria, de emprendedora, tenemos que ser también realistas con la situación. Habéis hablado vosotros también del mundo en el que vivimos. Es un mundo de un cambio absoluto. Las cosas van a una velocidad tan grande que donde te crees que tienes tus huevos y tus habichuelas, que parece ser que te dan una fuente de ingresos, de pronto resulta que por ahí ya no puedes llevar adelante tus ingresos y te tienes que reinventar. Y dices, oye, mira, es que yo sigo creyendo en mi proyecto, sigo creyendo en mi empresa, pero no hay más remedio. Y tiene muchísimo atractivo, además, que estarte reinventando constantemente y, por tanto, con los oídos muy atentos de por dónde hay que ir. Muchísimas gracias. Bueno, antes hablábamos con Amparo de emprendedoras. Aquí me han dicho que hay mitad emprendedoras y mitad altas ejecutivas, más o menos. Creo que el futuro de las empresas está en transformar las altas ejecutivas en emprendedoras. Es decir, que vemos, o todos los empleados de nuestra empresa se ven trabajando como si fuera suya o un destino difícil tenemos delante. Y a Amparo le preguntamos justo eso. Amparo es una emprendedora de éxito. Para llegar a un puesto como el tuyo, además de una multinacional, ¿has tenido que renunciar a mucho para llegar a donde estás? Pues, bueno, yo creo que nada es gratis. Esto es cierto, todo cuesta y hay que renunciar, naturalmente. Lo que pasa es que mientras estás en esa renuncia, porque toda elección es escoger algo y, por tanto, por definición, dejas algo en el camino, ¿no? Mientras estás en esa lucha, de lo que se trata es de disfrutar con ello y de aceptar que la renuncia es consustancial con la elección. Claro que he renunciado, yo he tenido, como supongo que os ha pasado a todas, pues, y a todos, que sacrificar parte de mi vida privada por mi vida profesional. Y además, he de decir una cosa, yo creo que nuestras hijas lo van a tener más fácil y me alegro, me congratulo muchísimo con ello, porque las mujeres de mi generación, yo ya paso de los 50, pues tenemos un cliché de madre
que es diferente al que tienen nuestras hijas. Mi madre no trabajaba y entonces hemos tenido que superar ese sentimiento de culpa o esa duda. Yo nunca tuve un sentimiento de culpa porque la verdad creí que estaba haciendo lo correcto y no me asaltó ese sentimiento, pero sí tenía la duda de si eso podría en algún momento, el dedicarles algo menos de tiempo a mis hijos, pues ser perjudicial para ellos. Y solamente pude superarlo, como supongo que os habrá pasado a las que habéis podido superarlo, con muchísima ayuda. He tenido ayuda por todos lados. Yo creo que a todo el mundo le da mucha pena y todo el mundo me ha ayudado muchísimo. Mi marido, mis suegros, todo el mundo, toda la familia. Esto es fundamental. Pero a lo largo ya del tiempo, pues vas haciendo un poco balance y vas diciendo, bueno, me he perdido un montón de cosas, es verdad, pero he ganado otras muchas y además nunca he perdido del todo. Creo que lo que hay es que buscar ese permanente equilibrio en el desequilibrio y pues he podido hacerlo, desde luego con ayuda y con una gran sensación siempre pues como digo, de esa preocupación de si estaba haciendo lo correcto. Con el paso del tiempo creo que sí, que hice lo correcto. Hoy dedicaría más tiempo a mi familia del que le he dedicado, eso es verdad, pero creo que hay tiempo para todo si se tiene pasión por todo ello. Yo he tenido pasión por mi familia, no he tenido afortunadamente o desgraciadamente ningún otro hobby que mi familia y mi trabajo y he podido sacar todo adelante, desde luego con mucha ayuda. ¿Si ha merecido la pena y ha compensado? Sí. ¿Si me he dejado cosas por el camino? Sin duda, pero es que nada es gratis y es así. Muchísimas gracias. Bueno, abrimos un turno de preguntas. Veo 50 manos levantadas, qué bien. Esto parece España. Ahí hay una mano levantada, ahí en la segunda fila. Y mientras seguro que en Twitter estará rebosando. Pues el Twitter tenemos un problema. Se ha caído hace media hora Twitter. Eso os pasa por tuitear demasiado. O sea, Twitter ahora mismo está absolutamente colgado. O sea, que esto es inédito. Ahí en la sala A, en la parte A, en la segunda fila. Aquí hay un... Ahí arriba, aquí hay una, luego ahí arriba. Sí, por favor, adelante. Una hora, preséntate, por favor, Sí, y a quién quieres preguntar. Buenas tardes, mi nombre es Celia Hill, trabajo como orientadora laboral en el Ayuntamiento de Calafell y también administro el grupo de trabajo en Covenalia. Vengo de una comarca que se llama Baix Penedès, en Cataluña, que el paro está al 25%, es la comarca más alta de toda Cataluña. En mi día a día atiendo personas que bien por su edad o por su trayectoria, son difícilmente ocupables, ¿de acuerdo? O sea, están cansados de enviar cientos de currículums y no llegar ni siquiera a las entrevistas. Y se plantean la posibilidad de montar una empresa, ¿de acuerdo? Pero está la crisis, está la difícil financiación y ahora que estamos en una era digital, tenemos ahí a Alfonso Alcántara, a nivel de tweet, 140 caracteres para cada una de vosotras. ¿Qué le podríais decir a esta persona, a este hombre, a esta mujer que se plantea la posibilidad de montar un negocio para que haga el clic y lo monte? Gracias. ¿Quién empieza tuiteando? A ver. ¿Quién se atreve? Empiezo yo misma. Yo creo que las personas que están en esa situación, en un porcentaje importante de los casos, hay otras que no, entonces ya el problema es distinto, tienen una profesión y realmente esa profesión la saben hacer. Y cuando hablamos de emprendimiento, creemos que estamos hablando, yo creo que su nombre ya claramente dice que es emprender, no es solamente montar una empresa. Hay veces que asusta mucho el concepto de montar una empresa, pero en un porcentaje muy grande de los casos empieza uno consigo mismo y con algo que sabe hacer. Y eso que sabe hacer y que lo que sí es ver cómo orientarle para que pueda vender, es mucho más sencillo el poder comenzar y de ahí ya puede desarrollar una empresa.
Yo creo que el futuro, se me oye, ¿no? El futuro, nuestros hijos se van a tener que autoemplear. Es decir, cada uno, o sea, no hace falta que montes una empresa con muchas personas, un negocio, no, sino que tú eres el negocio en sí. Y te van a contratar según tu talento. Por lo tanto, todos nos tenemos que hacer autoempleables y tú eres tu propia marca, tu mini marca. Y creo que estas personas, bueno, pues si no tienen un talento especial, pues tendrían que ese talento reciclarse, formarse en nuevas tecnologías, formarse en el mundo digital, crear su marca, en fin, no sé, pero con tener suficiente trabajo, quizá a horas, o sea, hay que espabilarse, se ha acabado el trabajo para toda la vida. Sí. Esta mañana lo decía Juanjo, o sea, tal y como están las cosas, pues tú te has de hacer necesario. Quizá no trabajes para uno y tengas que trabajar para 10, pero las cosas han de plantearse así. Se acabó, o sea, no es que estemos en época de crisis, también lo decía Javier Rodríguez Zabatero, estamos en un cambio de época y ha cambiado el paradigma y se ha acabado el trabajo, o sea, nos tenemos que olvidar de los contratos indefinidos, etcétera. No busques empleo, autoempléate. Hazte necesario, pues a lo mejor en 10 sitios. Sí, muchas gracias. Bueno, María ya me está haciendo señales preocupantes. Me está haciendo señales como esto. Creo que estamos ya fuera de tiempo. ¿Alguna pregunta más? Ahí había un... Sí. Antes ahí había arriba. A ver. Aquí. ¿Aquí? Sí. Hola, soy Alicia Marín y bueno, soy emprendedora de pensamiento y espero que pronto de acción. Y mi pregunta... Muy bien, muy bien. Mi pregunta va sobre financiación. Da igual que la responda quien lo sepa. Cuando tú te encuentras, cuando vas a buscar financiación, los bancos que no te la dan porque no hay dinero, y vas a Business Angels y te piden rentabilidades de locura del 40-60% y tu proyecto, si eres realista, no las da. ¿Dónde buscas ese dinero? Es una pregunta... bueno, vosotras sois empresarios, os habéis tenido que enfrentar a ello, pero realmente es... todo este proceso de crear una empresa suele pasar por etapas. Es verdad que hasta que no tienes una empresa, un prototipo de empresa, algo que puedas demostrar que va a funcionar, cuesta mucho. Se suele empezar con lo que se llaman amigos y familia, friends and families, personas que pueden prestarte ese poquito para poder lanzar la idea y poder ir al siguiente escalón a demostrar que la idea funciona. Pero hay que ser muy realista. El mundo del emprendimiento es un mundo de riesgo y a mayor riesgo, pues lógicamente se pide mayor rentabilidad y esto es así. Y hay que aceptar que los proveedores de financiación, los que tienen el dinero, cuando lo invierten en proyectos que todavía no han demostrado, que por tanto tienen un riesgo mayor que la empresa en continuidad, la empresa en marcha, pues que pidan una rentabilidad mayor. Y hay que aceptarlo, porque estamos en un momento de mayor, como digo, riesgo que habrá que compensar a aquel al que le pedimos esos fondos. Por tanto, yo diría primero Friends and Families, que piden una rentabilidad menor porque es más fácil que crean en nosotros como persona, porque nos conocen y, por tanto, para ellos el riesgo es menor. Y inmediatamente después, cuando ya el riesgo haya bajado porque hayas podido demostrar, entonces acudir al siguiente nivel de financiación de gente más distante, que no te conoce y, por tanto, o le demuestras esa realidad que has construido con los que te conocen y creen en ti, o vas a tener que pagar una rentabilidad más alta, sin duda, incluso exponerte a no encontrar la financiación. No sé si es vuestra experiencia. Yo sí que te puedo contestar mi propia experiencia. Perdóname, pero es que este micro no me deja girarme para allá, así que voy a mirar para allá y te contesto igual. A ver, yo creo que hay dos cosas. Yo, Antonio, si me permites, voy a responder a las dos preguntas de antes. Una, la financiación. Hay muchas vías. Friends and Family, que duda cabe, que además en mi caso fue como arranqué. Pero un banco te pide dos cosas. Una, rentabilidad, como muy bien estamos diciendo, y otra, proyección.
Es decir, tú cuando vas con un plan de negocio no lo puedes pensar a corto, sino lo tienes que pensar a medio y a largo para que el banco pueda ver que tú realmente estás viendo que tú puedes tener, porque la rentabilidad te puede venir a un medio o a un largo plazo, no a un corto plazo. Hay muchísimas empresas, como por ejemplo es la mía, que no tienes una rentabilidad a 1 o 2 años, a lo mejor la tienes a 3 o a 4, ¿no? Eso es lo primero. Y luego lo segundo, actualmente existen líneas de financiación. Existen líneas SICO, existen Plan Avanza, existen préstamos participativos, existen muchas vías que te financian. Va muy en colación a la pregunta que tú hacías antes. Si realmente quieren montar una empresa, que intenten montar la empresa, porque sí que lo consigues. Es decir, yo estoy financiándome y llevo 9 años que me siguen dando financiación. Y me siguen dando financiación que sorprendentemente te la dan, porque es verdad que es complicado, pero sí se puede conseguir. Lo que hay que hacer es buscar. Exacto. Hay ayudas, hay subvenciones, aunque te dicen que no, existen. Sí, sí. Existen fórmulas, es decir, no es todo oro lo que reluce, por supuesto, pero también os digo una cosa, estamos en una situación en este país muy complicada, pero si no emprendemos, ¿cómo la vamos a cambiar? Sí. Vosotros sabéis la cantidad de gente que gracias a la empresa que yo he creado, no solo las familias y los mayores que atendemos, sino los proveedores que gracias a ti vives, la cantidad de trabajadores que les has dado puestos de trabajo. Y esto solo lo podemos fomentar hoy en día los emprendedores. Somos los que tenemos que intentar hacerlo. Así que no dejemos que la gente que nos dice que eso es imposible no nos convenza, sino que luchemos porque de verdad que es posible. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, yo quiero hacerle un enorme aplauso a las 5 mujeres que me han acompañado en esta mesa redonda. Por favor, el aplauso más grande que pueda hacer. Sí, nosotros a vosotros. Y quiero dejaros con 5 consejos rápidos. Ya veo la Guardia Civil entrando y quitándonos aquí a la fuerza. Pues el primer consejo os puedo dar como empresarias es que sigan su corazón. Esas son las palabras de una canción que me encanta, que se llama I Believe in You, de Celine Dion. Sigan su corazón y sigan sus sueños y construyan sus sueños sin tener miedo al fracaso. Lo más probable es que no tengáis nada que perder si no tenéis felicidad en vuestra vida. Tenéis que inspirar a vuestro alrededor. Estoy seguro que tenéis muchísimo motivo para hacerlo. Inspirar y sonreír muchísimo. La clave del éxito es tener un equipo que mate por vosotros, un equipo que os siga en vuestra aventura, que sean parte de vuestra vida. Para hacer eso hay que hacer este milagro, que la gente que os rodea piense que es mejor de lo que ellos creen. Si conseguís este milagro, tendréis un equipo infalible. Tenéis que invertir en confianza. Decía Ali Partovi, yo invierto en personas, no invierto en tecnología, me aburre la tecnología. Invertid en confianza, va a ser la mejor inversión que podáis hacer. Y lo último, os comparto esta foto que me encanta. ¿Veis esta rana engullida por un pájaro que no deja de luchar por su vida? Never give up. Yeah. Nunca os deis por vencidas. El momento que os deis por vencidas, pensad por qué hasta ese momento no os habéis dado por vencidas. Pues muchísimas gracias. Me llevo el agua. Pues yo también. Buena idea. Muchísimas gracias a todas y a él. Bueno, ya estamos llegando casi al final de esta jornada, una jornada yo creo que muy productiva para todas.